Vayamos a Juan, hermano, 2. Me dice un amén cuando llegue al libro de Juan. Es un pasaje muy conocido. No sé, cuando le hable de vino, hermano, no se vaya por otro lado, porque tenemos la mala costumbre de interpretar a veces mal las cosas a favor de uno, ¿verdad? Que vendrá malos tiempos. Aquí ya está, brother, ¿verdad? Me dice un amén cuando haya llegado ahí mi hermano. Y está bien, quédese sentado porque lo vamos a leer todo el pasaje. Usted sígame con su vista. Dice, al tercer día, dice, se hicieron unas bodas en Cana de Galilea. Y estaba ahí, ¿quién estaba ahí, mi hermano? La madre de Jesús. Y fueron también, ¿qué dice? Invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y sigue diciendo el Señor, aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, grábese esa palabra en su corazón, servían. Es muy importante para usted, pueblo. Haced todo lo que os dijere. ¿Qué dijo? Que haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación. También grábese eso, hermano. De los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Verso 7. Jesús le dijo, llenar estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacar ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, dice, sin saber él de dónde era, él no sabía de dónde venía. Aunque lo sabían, ¿quiénes? Otra vez vuelvo a decir sirvientes ahí, ¿verdad? Que habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya hayan bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Amén, hermano. Un pasaje que podemos sacar muchas cosas ahí, ¿verdad? Pero no hay que confundirnos con el vino alterado, ¿verdad? Sino el vino, el gozo del Señor. Dice que a Jesús lo invitaron a una boda, ¿verdad? Y estaba su mamá ahí con ellos. Y llegaron a la fiesta y pues en cada fiesta se acostumbraba en esos tiempos que hubiera vino, ¿verdad? El mejor se daba, dice, al principio, y el último pues ya, cuando ya estaban un poquitos ahí, ya estaban ahí entrados, dice el pastor, y andaban ahí bailando y todo, y ya se daba el otro, ¿verdad? Pero aquí surge algo muy importante. Y yo me identifico mucho con la mujer aquella, volviendo a la prédica del hermano, la mujer pecadora. Me identificaba mucho, y cuando el Señor me hablaba, yo me quedaba así sorprendido. Señor, ¿en serio esto? ¿Otra vez? Tú dale, dice. Pues vamos a darle, ¿verdad? Yo me identificaba mucho con esto y decía, wow, sí es cierto, Señor. Esta mujer provoca algo allá y toca el corazón de Jesús. Estaba sirviéndole al Señor cuando le lavó los pies y lloraba, dice. Y lloraba. Yo me imagino que el Señor se quedó, ¿verdad? Así como sorprendido. Porque las costumbres que eran antes, el que te invitaba tenía que hacer eso. Mas sin embargo nunca lo hizo. Pero sabemos por qué, ¿verdad? Y esta mujer hizo todo lo contrario. Había una necesidad en ella, en su corazón, así como nosotros hemos tenido necesidades. Yo recuerdo antes de venir a los pies de Cristo, mis papás siempre me invitaban a la iglesia. Hijo, ve a la iglesia. Pero nunca yo cabía en mi cabeza eso. ¿Para qué voy a la iglesia? Como muchos tal vez pasamos por ese proceso, ¿verdad? Porque muchos somos convertidos y muchos hemos nacido tal vez en el evangelio. Y yo recuerdo que esa vez me invitaban a la iglesia y pues yo nunca quería. Y ahí fue donde me pude dar cuenta que el tiempo de Dios es perfecto. Cuando Dios te va a llamar es porque te va a llamar. A pesar de las circunstancias, Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Porque yo sé que en medio de la calamidad, en medio de la angustia, Dios hace milagros. A muchos a veces es difícil que lo entendamos de esta manera.
porque todo lo vemos con la carne, con los ojos. Señor, pero aún no veo la luz. Señor, no lo veo. No llega. Te he servido en la iglesia. Y es difícil a veces porque choca el espíritu y la carne. Y estamos así peleando una lucha y no vemos. Y yo recuerdo que una vez llegó mi padre a la casa y yo tengo un hijo. Antes de conocer al Señor tuve una relación y mi relación estaba ya deteriorada. Y yo decía, quiero arreglar mi situación. Como que ya el Señor estaba haciendo un clic en mi corazón. Yo tomaba, yo fumaba. No me da pena decirlo, lo testifico porque sé que Dios puede hacer cosas. Y desde entonces, cuando yo conocí al Señor, ni una gota, ni un cigarro, nada, hermano, me he mantenido limpio hasta el día de hoy. Y recuerdo que llegó mi papá a la casa y me hablaron y me regalaron una Biblia. Yo decía, yo nada más la Biblia la tenía ahí en el buró, no la miraba nada más así, pero como que algo ya, el Señor algo estaba, ya estaba tratando de prender esa mecha en mí. Y siempre ellos iban a la iglesia, pasaban por mi hijo, se lo llevaban. Y un día llegan, hermanos, a la casa. Y yo estaba sobrio ese día. Y llegaron y los recibí. Y hablaron conmigo, hijo, trata de cambiar tu vida. Busca el camino de Dios. Dios lo puede. Y me empezaron a predicar prácticamente. Pero de repente, hermano, fue algo sobrenatural. Yo nunca había visto llorar a mi papá. Nunca. Y ese día yo lloré, yo miré llorar a mi papá por primera vez. Y yo sentí algo en el corazón, algo que me ardía. Y él se quebrantó y se estaba cayendo en rodillas y me estaban pidiendo perdón. Yo decía, ¿por qué me piden perdón? Si yo soy el que he fallado, yo soy el que ando en otras cosas. No, pero también queremos que nos perdones si alguna vez hemos hecho algo. Y yo les dije, no, está bien. Pero el Señor ya estaba trabajando, yo sentí algo caliente en mi cuerpo que me quemaba. Y miré a mi padre y lo levanté. Y cuando lo toqué y lo levanté, sentí que el Espíritu Santo llegó. Y como que las vendas de los ojos que tenía se cayeron, hermano. Yo dije, papá, perdóname. Yo dije, y lo abracé y lo besé. Agarré a mi madre, la besé. Mi hijo estaba pequeño en ese tiempo y lo agarré y lo besé y le pedí perdón. Y yo dije, Señor, ayúdame, te necesito. Yo empecé a decir con voces, no alterado, pero con angustia, Señor, ya no quiero yo ser el mismo. Te necesito, Señor, si tú eres verdadero, ayúdame. Yo decía, yo sé que si tú lo puedes hacer, hazlo. Ya no quiero fumar, ya no quiero tomar, ya no quiero ser el mismo. Mi situación estaba por los pisos, hermano. Mi relación ya nunca se pudo componer. Yo dije, Señor, te necesito. Si tú eres verdadero, ayúdame. Yo clamé a Dios, aún sin no conocerle. Y dije, Señor, ayúdame. Te necesito. Y cuando yo empecé a hacer las cosas bien, hermano, las cosas iban peor. Pero yo tenía un gozo en mi corazón. Algo había que el Señor había depositado en mí. Y yo sabía que el Señor había hecho el milagro, porque al siguiente día yo no tenía necesidad de buscar los vicios, de juntarme con las malas amistades. El Señor había hecho un milagro en mi vida. Lo hizo hasta el día de hoy. El Señor cambió en ese momento, pero aún así me faltaba más. Y aún así, siendo cristianos, hermanos, nos falta más. El pastor predicaba el otro día, hay que dar la extra milla. Eso es lo que nos falta, hermano. Dar la extra milla. Un poquito más, un poquito más. Y eso nos va a llevar más allá, hermano, y vamos a conocer más a Dios. Yo recuerdo que el Señor hizo un milagro en mi vida. Y cuando yo quería restaurar mi relación, nunca me casé, hermano, porque vivía en unión libre, se podría decir, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo.
Y surgieron cosas, hermano, que todo empezó a empeorarse y yo hasta ella se quedaba así, y esto como que este loco que tiene, ¿ah? Pero ya la situación estaba ya para terminarse. Yo quise hacer lo mejor y no se pudo, pero había un gozo en mi corazón. Yo siempre quería que mi hijo creciera en un lugar de familia, pero después entendí por qué. Y escudriñaba la palabra y entendía muchas cosas. Digo, Señor, porque yo tenía eso con Dios y decía, Señor, quítame esto. Pero había un gozo de todas maneras, hermano. Y desde entonces yo seguí a Cristo hasta el día de hoy. El Señor hizo un milagro y yo le doy muchas gracias a Dios por eso. Yo doy gracias a Dios porque me ha puesto en una casa donde yo he crecido. Sé que los milagros existen y sé que los milagros aún siguen existiendo. Solo persevere en la doctrina de Cristo, hermano. Persevere para que usted pueda alcanzar lo que el Señor tiene para usted. Dice que el tercer día fueron a unas bodas y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, dice, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Entonces me imagino que Jesús se quedó, ¿y a mí qué? Pues yo soy invitado, ¿verdad? Así, naturalmente, ¿verdad? Es como que si le dijera al brother, ¿sabes qué, brother? Te invito a mi boda, pero no sé si trajiste la comida y la novia, tal vez, ¿eh? Va a decir uno, pues, ¿qué onda? Y entonces así dijo también el Señor. ¿Y yo qué? O sea, no fue ni grosero el Señor, sino yo que el Señor hubiera dicho, pues, mamá, a mí me invitaron, yo soy invitado. Mis discípulos conmigo están invitados. O sea, yo no estoy aquí por otra cosa, me invitaron a la boda. Yo vengo a la pachanga, dice, ¿ah? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aquí podemos ver claramente que la madre de Jesús está impulsando a Jesús a hacer un milagro. Es claramente, hermano. Porque Jesús le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y le dice el Señor, aún no ha venido mi hora. Fíjese, no era la hora del Señor, no era el momento. Mismo el Señor lo dice. Y su madre le dice que no hay vino. Es como si vamos a una fiesta y no hay vino, y no hay comida, no hay nada, así simple. Diría a la mamá, pues, hey, conviértete el vino, ¿no? Porque sabía lo que él era. Y usted y yo sabemos quién es Dios. Usted y yo sabemos quién es Dios y lo que Dios puede hacer a través de cualquier cosa. Porque Dios es poderoso. Él es grande. Y dice, su madre dijo a los que servían, aquí hay una palabra muy importante, hermano. El servir a Dios, hay beneficios. Yo me imagino que en cualquier iglesia hay necesidad de miembros, de hermanos que trabajan en la obra. Apoyen a su pastor. Sirvan. Si usted quiere mirar milagros, quiere ser de los primeros, sirva en la casa del Señor. Y si no quiere servirlo, no importa. Usted va a ser el último que mire milagros. Va a ser el último, pero en su amor y su misericordia el Señor lo va a hacer. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Y dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Oiga, imagínense, ahí se lavaban las manos. ¿Usted cree que Dios no puede usar cualquier vaso? Yo me pongo en ese ejemplo porque yo no era nadie, yo era simplemente se podría decir un borracho, alguien que fumaba. Sin embargo, yo fui el recipiente que usó Dios para convertirme a mí mismo de mis pecados y de las cosas que yo hacía antes. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos. O sea, a Dios no le importa qué recipiente usar. Tal vez no lo va a cambiar en ese momento, pero va a usar un hermano para que usted reciba una palabra, para que usted tal vez venga ese refrigerio a su vida
qué sé yo, hermano, porque Dios trabaja de muchas maneras. Y para entender el corazón de Dios nunca lo vamos a hacer, hermano, porque Él es, He's amazing. En cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, aquí hay algo muy importante. Jesús les dio una orden. Cuando el Señor te dé una orden, hágala, hermano. Cuando el pastor de la iglesia le pide que lo apoye, hágalo, hermano. Hágalo. Ayuda a su pastor. Ellos también son seres humanos. Se cansan. Llega el momento. Apoya a su pastor. Y dice que recibieron la orden de Jesús porque Él les dijo, llenar estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba, dice. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala. ¿Alguien sabe qué es un maestresala? Era el experto en probar el vino, o era tal vez el ayudante del rey y que probaba las cosas, el que hacía que estuviera bien, las cosas que fueran. O sea, era el especialista, se podría decir. Él sabía cuál era el buen vino, él sabía cuál era la mejor comida, tal vez, o X. Y dice, llévenselo al maestresala. Y se lo llevaron, dice. Cuando el maestresala, dice, probó el agua hecha en vino, fíjese, sin saber, dice, de dónde era. Él no sabía de dónde era el vino que venía. Él no sabía, fíjese, hermano. Aunque lo sabían los sirvientes. Vuelve a mencionar la palabra servir. ¿Ya ve que el servir es importante? El servir es importante en la iglesia. Pastor, pero yo no tengo talento. Claro que tienes talento. Búscalo. Por ahí está escondido. Ahí está. En cualquier cosa en la iglesia, hermano. Si a usted le gusta ir a evangelizar, hágalo, vaya. Pastor, ¿sabe qué? Pues yo no sé hacer otra cosa, pero puedo limpiar la iglesia. Amén. Usted está sirviendo al Señor. Y usted va a ser uno de los primeros que mire milagros, que mire la respuesta. Porque el servir es bueno. Y hacerlo de corazón. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber de dónde él era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando allá hayan bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El esposo tampoco sabía. De cuenta que lo estaba regañando. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué sacaste el buen vino hasta ahorita? ¿Me entiende? Dios puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Yo no sé su necesidad de usted o el milagro que usted espera, pero yo le puedo asegurar que usted, estando en la iglesia aquí, el Señor allá afuera puede estar resolviendo su problema. El Señor puede estar trabajando en tus hijos. Si no se ha convertido tu hijo o tu hija, siga perseverando, hermano, porque Dios es fiel y lo va a hacer. Sea paciente, porque el tiempo de Dios es perfecto. No podemos alterar las cosas de Dios. No lo podemos hacer. Él solamente puede hacerlo. Y puede convertir tu milagro en un momento, así como lo hizo el agua en vino. Imagínese, hermano, el poder de Dios. Y esto fue uno de los primeros milagros que el Señor hizo. Y hay muchos milagros que redactan ahí en los evangelios. Yo soy un milagro de Dios, hermano. Yo soy un milagro de Dios porque yo no era el mismo que soy hoy en el tiempo antiguo. El Señor me ha transformado. He crecido en las cosas del Señor. Somos otra cosa, hermano. Porque el Espíritu de Dios se mueve en aquellos que también quieren más. No nos conformemos con lo que ya sabemos o porque ya es una palabra. Sigamos escudriñando más. Metámonos más con el Señor para poder recibir aún más, dice. Porque el Señor se agrada de nosotros, hermano. Somos su pueblo. Somos el pueblo de Dios. Y yo me imagino como el padre al hijo que quiere lo mejor para su hijo. Así es también Dios con nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que usted sea un buen hijo, que usted sea próspero, que todo lo que sus manos haga
prospere. Y si usted sirve en la iglesia, gloria a Dios, hermano, porque hay necesidad. No creo que haya iglesia perfecta, hermano. Y Dios quiere que sirvamos a Dios, que sirvamos en la iglesia, para ser uno de los primeros en recibir aquello que anhelamos. Pero ojo, hermano, no pidamos cualquier cosa vana, porque el Señor nunca va a responder a eso. Dios conoce nuestro corazón. Yo tenía esa necesidad y le dije: Señor, ayúdame, porque ya mi cuerpo físico era otro, ya era otra cosa, hermano. Le dije: Señor, ayúdame, te necesito. Y clamé a Dios, y Dios me oyó, y Dios me cambió, porque no fui yo, hermano, quien lo hizo. Fue a través de su amor, de su Espíritu Santo, de su paz, y todo lo que usted le quiera agregar, hermano, Él lo hizo. Y lo sigue haciendo, porque Él va a perfeccionar la obra en nosotros. Porque Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Le quiero dar un ejemplo, hermano. Vayamos a Marcos 10:46. Vamos a leer todo ese pasaje, hermano. Está corto. Dice: el ciego Bartimeo recibe la vista. Me dice un amén cuando llegue ahí, hermano. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, dice, él y sus discípulos. ¿De quién estaba hablando? De Jesús, ¿verdad? De sus discípulos. Una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Lo dicen en signo de exclamación, hermano. Este hombre, yo pienso que estaba gritando. No pienso que estaba: Jesús, hijo de David. No, él tenía una necesidad. Y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Había una necesidad en este hombre que estaba clamando. Gritó en ese momento. Pero ojo lo que viene aquí, hermano. Y muchos le reprendían para que callase. Hermano, cuando usted quiere clamar a Dios y alguien lo reprenda, apártese de esa gente. No se junte con gente que no le va a hacer de bendición. Júntese con gente que le va a bendecir. Tal vez a través de su oración, a través de la fraternidad, un consuelo, hasta de un café, hermano. Te invito a un café, hermano, y vente, platiquemos. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Fíjese, clamaba mucho más, dice la palabra: Hijo de David, ten misericordia de mí. Volvió a decir lo mismo, hermano. Entonces Jesús, dice, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: este es el tipo de persona con la que usted se tiene que juntar, hermano. Le dijeron: ten confianza, levántate, te llama. Ese es el tipo de gente con la que usted se tiene que juntar, hermano, para que usted se edifique a otros. Y le dijeron: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, dice, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Ahí tenemos que despojarnos de cosas que no nos edifican, hermano. Es duro a veces despojarse de cosas que a veces anhelamos, pero a veces nos impiden recibir tu milagro o recibir lo que tú estás esperando de Dios. Entonces dice él, arrojando su capa. Yo no me imagino que agarró y la dobló, hermano. Y dice: espérame. No, ¿verdad? Él agarró su capa y la tiró. Se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: fíjese qué caballeroso es el Señor. ¿Qué quieres que te haga? Está preguntando el Señor al ciego: ¿qué quieres que te haga? Hoy el Señor te dice: ¿qué quieres? ¿Cuál es tu milagro? ¿Qué quieres que yo haga en tu vida? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Aquí podemos volver a ver esta palabra: tu fe te ha salvado.
Fue lo mismo que le dijo en la última parte del pasaje a la mujer pecadora. Y enseguida recobró la vista, dice. ¿En qué momento recibió su milagro, hermano? No lo escucho, hermano. Enseguida. Así trabaja el Señor. Pero este hombre estaba clamando, estaba pidiendo a gritos: Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo me imagino que se hincaba o que hacía, brincaba, aún estando ciego, clamando al Señor por su milagro. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Nosotros, hermanos, que ya le conocemos, aún que no hayamos recibido el milagro en el momento, porque el tiempo de Dios es perfecto y Él sabe cuándo, hay que seguir a Jesús de todas maneras. Hay que seguir en el camino de la palabra, en la doctrina de Cristo. Vayamos a otro capítulo, otro pasaje rapidito, hermano. Ya casi nos vamos, ya es hora de desayunar, ¿verdad? Vayamos a Mateo 15, 21. Me dice un amén cuando llegue ahí, hermano. Este pasaje también me impacta mucho, fíjese. ¿Y estamos ahí, hermano? Dice, saliendo del 15, 21, ¿verdad? Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo: Señor, Hijo de David. La misma frase que el ciego decía: ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Usted qué piensa de esa parte cuando Jesús no le respondió palabra? Yo me imagino que venía Jesús caminando, ¿verdad? Y la mujer sabía que Jesús iba por ahí. Yo pienso que llegó corriendo y yo pienso que le dijo: hey, Señor, diciéndole esta frase. Yo me imagino que el Señor la escuchó y siguió caminando el Señor, y como que no le importó, ¿verdad? Pero a poco no, el Señor ya sabe todo. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, fíjese, aquí viene otra vez lo mismo, hermano. Por algo el Señor lo pone, para que no te juntes con gente que no te va a edificar. Diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Es casi lo mismo, ¿verdad? El pasaje anterior. Como diciendo, ya, Señor, ya dile que se vaya. Yo me imagino, wow. (24), hermano. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjese, hermano, aquí viene algo tremendo. Entonces ella vino y se postró ante él. ¿Qué hizo? Se postró, diciendo, Señor, socórreme. Está en signo de exclamación, hermano. Para leer la lectura tenemos que ponerla como un poquito más de sabor, como diciendo, Señor, ayúdame, aquí estoy. Yo no me imagino que se postró, Señor, ayúdame, socórreme. Yo no creo eso. Yo pienso que la mujer estaba desesperada por su hija y se postró y dijo, Señor, socórreme, te necesito. Respondiendo él, dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Tremenda esta palabra, hermano. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún dice, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hasta la piel se me enchinó, hermano. De sus amos, dice. Ella seguía perseverando a que Dios hiciera algo en ella, no le importaba. Fíjese, tremendo. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe. Volvemos a ver la palabra fe. Muy importante, hermano, esa palabra, fe. Hágase contigo como quieras. Imagínese que el Señor le diga a usted que se haga lo que tú quieras. Te está dando luz verde el Señor para tu milagro, tu necesidad. Como tú quieras, dice. Pero le dice el Señor, tu fe es grande. Hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora.
¿En qué momento fue sanada su hija de esta mujer? En ese momento, hermano. Dios puede hacer cualquier cosa en este momento. El creer tiene poder. La fe tiene poder, hermano. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Los milagros aún existen. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Él es el mismo, Él no cambia. Su amor es infinito. Yo quiero que tenga la seguridad usted, hermano, y no salga con el mismo pensamiento, sino que usted crea que el Señor lo va a hacer. Tal vez no mañana, tal vez no pasado, pero mantenga su fe para que cuando usted esté en la oración, en la intimidad con el Señor le diga: oh, hombre, mujer, he escuchado tu oración y tu fe me ha tocado. Ve, ya está hecho. Ve, ya está hecho. Yo me imagino que el Señor se agrada de nosotros cuando activamos esa fe, cuando nos ponemos en ese plan de arrebatar, de quedarnos ahí, perseverar. Señor, Señor. Así como estos que hicieron lo mismo. Dijeron: Señor, Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. A veces es necesario, hermano, decirle eso al Señor. Señor, no te escucho, escucha mi oración, te necesito, ayúdame, socórreme, porque te necesito. Es lo que tenemos que hacer a veces, hermano. Que no le importe, hermano. Que no le importe lo que la gente diga. Usted siga perseverando en la doctrina de Cristo, porque Dios es amor. Él todo lo puede. Y yo sé que el Señor puede hacer su milagro, hermano. Yo sé que el Señor puede hacer cualquier cosa. Yo no sé cuál sea su necesidad o lo que usted está pasando, qué proceso tenga. Pero tenemos que ser como aquella tierra buena. Dice que el sembrador viene y la pone. Él se va y se duerme, pero no sabe cómo va a crecer. Y por lo que yo entiendo, que la semilla tiene que morir para crecer. Es un proceso. Yo hoy le quiero dejar esa semilla en su corazón, hermano, para que usted cuando se vaya, analice y lea este pasaje, lo entienda aún más. Porque nosotros somos la tierra buena, hermano. Y si usted está aquí, es porque el Señor así lo ha decidido. Porque el Señor lo ama. Y si el Señor lo exhorta, el Señor le llama la atención. Es como el padre al hijo, hermano. Yo le aseguro que cuando su hijo hace algo malo, usted no lo va a felicitar. Usted le va a llamar la atención y le va a decir: hijo mío, es que eso está mal. Tienes que corregir eso. Es igual Dios con nosotros, hermano. Es lo mismo. Nada más que a veces abusamos del amor y de la misericordia de Dios. Y eso a veces nos hace sentirnos en un confort. Oh, Dios lo va a hacer. Pero no estamos dando el ancho. Y necesitamos dar el ancho, dar la extra milla, hermano. Yo quiero dejarle esto en su corazón, hermano, para que usted pueda recibir ese milagro. Analice la palabra, estúdiela. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermano, y oramos al Señor? Ya para terminar, yo quiero que se quede esto en su corazón, hermano. Yo quiero que usted sea bendecido, que usted sea próspero, que siga perseverando en la doctrina de Cristo. A veces es duro el camino, hermano, pero nada imposible. Dios es bueno. Dios es amor. En Él todo lo podemos.